El título del mensaje es ¿y ahora qué sigue después de esto? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos preguntamos eso? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, anuncian las medidas políticas, ¿sí? Los domingos casi siempre, ¿sí? Siempre nos preguntamos ¿y ahora qué sigue después de esto? ¿Sí? Bueno, los discípulos de Jesús también se preguntaron muchas veces. ¿Sí? Creo que... no sé si estás mirando la serie de Jesús, ¿sí? Los lunes, de lunes a viernes a las 10 y algo por ahí da. Nosotros la miramos en diferido, pero es interesante porque muestra la parte humana. Nosotros por ahí leemos la Biblia, pero la podemos ver en la tele, ¿no? Cómo los discípulos, siendo humanos, siendo tan vulnerables, sí se preguntaban qué seguía después de esto. ¿Sí? Y quiero que podamos meditar. Vamos a meditar solamente en dos versículos, ¿sí? Que son muy claves en la palabra de Dios. Pero antes quiero compartirte un poco del contexto del versículo para que no te quede tan colgado. ¿Sí? Ya se acercaba el final, ¿sí? El final de la historia de Jesús acá en la tierra. ¿Sí? Ya estaba pronto a ir a la cruz. ¿Sí? Jesús ya estaba cerca de la cruz, faltaban horas para que venga Judas con todos sus maestros de la ley, ¿no? Con todo el ejército, con todos los romanos ahí para apresar a Jesús. Sí, pero había terminado la cena, la última cena. Sí, Jesús ya había lavado los pies de sus discípulos, había pasado el tiempo más íntimo de los discípulos ahí con Jesús. Sí, Jesús le dijo, bueno muchachos, ahora dentro de un rato nos vamos a ir al Getsemaní. Pero en medio de todo ese contexto, Jesús habla con sus discípulos y sus discípulos empiezan a hablar con Jesús. Es más, Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos, ¿cómo que te vamos a traicionar? No, nosotros no te vamos a traicionar. ¿Sí? ¿Quién será el que te va a traicionar? ¿Sí? Y en todo ese contexto salta la voz de Pedro en el medio, ¿no? Siempre Pedrito, ¿no? El más mandado de todos, ¿sí? A hablar, ¿no? Y también se arma todo ahí un revuelo, una discusión. Pero quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios, a Lucas, al Evangelio de Lucas. Si no tenés la Biblia cerca, no importa. Agarrá una lapicera, agarrá un lápiz y tomá nota porque Dios te va a hablar en esta noche y también te va a hacer un desafío. ¿Sí? Entonces, prepárate. Andate a la Biblia de papel, ¿sí? Evangelio de Lucas, ¿sí? Capítulo 22, versículo 31 y 32. ¿Sí? Esos dos versículos nomás vamos a leer. ¿Sí? Escuchá lo que dice. Yo lo tengo acá en el Power. Empieza palabra de Jesús. ¿Sí? Yo, la tengo en rojito. ¿Sí? Así que Lucas capítulo 22, verso 31 y 32. Yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Vos la puedes leer en la versión que tengas. ¿Sí? Jesús habla con Simón Pedro y le dice, Simón, Simón, Satanás, pregunta entre paréntesis, ¿por qué si Jesús ya había cambiado el nombre de Pedro, lo había cambiado el nombre a Simón, lo había llamado Pedro, ¿por qué lo vuelve a llamar Simón? Nunca se preguntaron, fíjense, en todas las versiones dice Simón, Simón. Dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo, dice Jesús, yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas, vuelvas a mí y fortalezcas a tus hermanos. ¿Sí? Tremendo lo que Jesús le dice a Pedro, ¿no? Es como que Jesús agarra y le cuenta el final a Pedro. ¿Sí? Jesús como que se acerca a los discípulos y le dice, mirá Simón, Satanás mismo se me presentó y me dijo, los voy a zarandear. Quiero zarandear a tus discípulos, los quiero probar, los quiero ahí como sacudir, ¿sí? Y Jesús dice, lejos de decirle, no, mirá Satanás, no te metas con mis discípulos, lejos de decir eso, Jesús le dice, bueno, métele, pero ¿sabes qué? Yo voy a orar por ellos mientras tanto. Mientras vos los estés zarandeando, mientras vos los estés probando, mientras vos estés probando a mis discípulos, yo voy a estar orando por ellos. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Sí, yo voy a estar orando para que tu fe no falte. A ver, me están diciendo que se quedó medio trabada la transmisión. Sí, a ver si nos estamos teniendo problemas.
Sí, creo que no, me están diciendo que no, che. Así que parece que anda bien. Sí, cualquier cosa me avisan, me mandan un mensajito. Sí, me están diciendo que no hay problemas con la conexión. Pero bueno, seguimos. Seguimos ahí. Dios va a ordenar toda la transmisión, va a ordenar el internet. Sí, va a ser, nada va a impedir que la palabra de Dios corra. ¿Sí? Bueno, Jesús sí le dice, mirá, Satanás, luz verde con mis discípulos, pero yo voy a orar por ellos. Es como que voy a decir, no, pará, era más fácil que le diga que no, Jesús, y entonces no íbamos a tener problema. Pero parece que Jesús dijo, bueno, vamos a probar a los discípulos, entonces le metió para adelante. Ahora, a mí sí algo que a mí me llama mucho la atención, es que cómo termina el versículo 32, y dice, de modo que cuando te arrepientas, ¿sí? De modo que cuando termine todo esto, vuelvas a mí y fortalezcas a tus hermanos. O sea, el propósito de la prueba, el propósito de esta zarandeada, si se puede decir, era más grande que los discípulos mismos. Era algo que excedía a los discípulos. Era algo que iba a trascender a las generaciones, era algo que iba a llegar inclusive hasta nosotros mismos hoy en día. Sí, pero vamos a sacar tres conclusiones. Sí, yo estuve profundizando en estos dos versículos y vamos a sacar tres conclusiones que nos van a dejar una enseñanza tan profunda a nosotros, a cada una de nuestras vidas, que te van a servir no solamente para las luchas que estás teniendo en este tiempo, porque yo estoy seguro que estás siendo tentado, estás siendo forzado, Satanás está tirando todo su ejército para que vos desfallezcas, para que vos tires la toalla. Pero yo te quiero dejar tres consejos, tres principios de la palabra de Dios que van a llevarte tan cerca del corazón de Dios que no vas a ser el mismo. Por eso creo que hay una riqueza en estos dos versículos, hay una profundidad que juntos vamos a descubrir. Sí, juntos vamos a descubrir esta riqueza. Sí, primero, sí, bueno, como te decía hoy, te pido que después profundices en tu casa por qué Jesús a Pedro le dice Simón. ¿Sí? Es como que si ya me cambiaste el nombre, me estás confundiendo. Pero bueno, eso te dejo para que vos puedas profundizar. Si el primer principio se encuentra en la primera parte del versículo y dice, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. ¿Sí? Así Jesús arranca, o sea, es como el plato, la entradita, o sea, miren muchachos, acá ya nos vamos a estar despidiendo, pero bueno, ¿saben qué? Satanás me dijo que me pidió permiso para zarandearlos, para darles una paliza, para darles un baile, los va a sacudir, los va a probar, los va a tentar. ¿Saben qué? Satanás me lo pidió. ¿Sí? Entonces, ahora, lo que yo me pregunto es, ¿por qué Satanás pidió permiso? Pero lo otro que me pregunto es, ¿por qué Jesús le dio permiso? Si es como... A ver, yo pienso en mi naturaleza humana, digo, no es, no quiero que me hagan mal, ¿sí? Entonces como que Jesús sabía lo que iba a pasar, entonces dijo, bueno, mirá Satanás, metele, ¿sí? Jesús le dio permiso a sus discípulos, pero Satanás tuvo que pedir permiso a Jesús porque los discípulos eran personas obedientes, eran personas que estaban entregadas a Jesús, eran personas que habían rendido su corazón a Jesús, entonces Satanás no podía tocarlos. La obediencia y la santidad habían hecho un vallado alrededor de los discípulos, o alrededor de Pedro en este caso, más puntualmente, de modo que Satanás no podía tocar a Pedro a menos que Jesús le dé permiso. Si entonces, ¿sabés que Satanás no podrá tocar tu vida? Satanás no podrá hacerte daño ni a vos, ni a tu familia, ni a tus bienes, ni a tu riqueza, si te mantenés en el camino de la obediencia y de la santidad. Si vos mantenés tu vida por el camino de la integridad, si vos mantenés tu vida por el camino de la santidad, Satanás no podrá tocar tu vida a menos que Jesús permita. A menos que Dios mismo te meta en un proceso, si Satanás no podrá tocar tu vida. Fíjate lo que anotá ahí, no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, hay muchos versículos, pero yo los voy a ir mencionando nomás, no los vamos a ir leyendo porque si no se nos va a hacer muy largo. Lee después en tu casa Job 1, verso 9 y verso 10. Dice que Satanás se le presenta de la misma manera a Dios y les dice, quiero tocar a Job, quiero sacarle todo a Job, y Dios tenía que darle el permiso a Satanás. Lo mismo que ahora, o sea, Job tenía un vallado de santidad y de obediencia que no permitía que Satanás pueda tocarlo, que no permitía que el enemigo se pueda meter con su vida. Entonces, si te mantenés por el camino de la santidad, esto es
no es en sí el punto del mensaje, pero es importante marcar que si te mantenés por el camino de la santidad, si te mantenés por el camino de la obediencia, el enemigo no te puede tocar. El enemigo no puede hacerte nada. Si, a menos que Dios le dé permiso, a menos que Dios permita ciertos procesos o ciertas pruebas para algo mayor. ¿Sí? Ahora, cuando Dios permite estas tribulaciones que pasemos, cuando Dios permite estas pruebas, estas luchas, es porque hay un motivo específico, es porque hay una victoria específica que Dios quiere que conquistes. Dios te está queriendo enseñar algo en el principio que te está mostrando. Si la lucha que estás teniendo, la tentación que estás pasando, la tribulación que está viviendo tu vida, tu familia, tu economía, es porque Dios te quiere enseñar algo. Es porque Dios quiere mostrarte algo, Dios te quiere revelar de alguna manera tan específica y tan especial que necesita enseñártelo a través de las pruebas. Hay una frase muy cliché que dice, o es por amor o será por las pruebas. Y muchas veces Dios utiliza las pruebas para enseñarnos facetas de su corazón. Ahora, es importante marcar esto. Dios es bueno. Dios siempre es bueno. Dios no es malo. El mundo a veces nos vende, nos quiere mostrar un Dios malo, un Dios enojado, un Dios egoísta, un Dios que permite que pasen los abusos, que pasen las masacres, que pasen las guerras, que pasen las luchas. Pero Dios es bueno. Y Dios se quiere revelar como ese Dios bueno en nuestras pruebas. Dios se quiere revelar como ese Dios bueno en nuestras luchas. Pero nosotros necesitamos entender los procesos de Dios. Nosotros necesitamos entender las pruebas de Dios como una manera en que Jesús se forma en nosotros. Si Jesús en la cruz le dice, a ver, papá, padre mío, yo no quiero la cruz. Si yo no quiero sufrir lo que voy a sufrir esta noche, yo no quiero lo que voy a pasar esta noche. Pero que no se haga lo que yo quiero, dice Jesús. Que no se haga lo que mi naturaleza humana quiere, que se haga lo que vos querés. Yo quiero ser, Jesús decía, yo quiero ser la esperanza de gloria para este mundo y si es necesario la cruz, que así sea. Entonces, el Padre necesita mostrarnos a través de las pruebas y a través de las luchas cómo Cristo se empieza a formar en nuestros corazones. Déjame decirte esto, vos no sos la esperanza para este mundo. Vos no sos la esperanza para tu familia, vos no sos la esperanza para tu empresa, vos no sos la esperanza para tu economía. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cristo en vos es la esperanza para tu familia. Cristo en vos es la esperanza para tu trabajo. Cristo en vos es la esperanza para tu empresa. Cristo en vos es la esperanza para tu economía, para tu trabajo, para tu facultad, para tu colegio. Cristo en vos, no vos. No es tu humanismo lo que lo puede hacer, no son tus talentos, no son tus capacidades. Es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y si Dios tiene que utilizar las pruebas para mostrarnos el corazón de Jesús, que así sea. Que así sea. Decirle, Señor, si es así, que así sea. Porque si es la única manera en la que mi corazón se puede quebrar, de modo que yo muera mis sueños, de modo que yo muera mis deseos, de modo que yo muera mi egoísmo, que así sea. Porque a veces no es por amor que nos acercamos a Dios, sino que muchas veces es en los procesos y en las horas más difíciles. Entonces, si estás pasando una prueba, si estás pasando un proceso, si estás pasando una tentación o una lucha, sabe que es algo que Dios permitió para que tu vida sea más parecida a la de Jesús, para que tu historia sea más parecida a la historia de Jesús. Quizás no vas a entenderlo, quizás vas a irte de esta tierra sin entender lo que pasa. Quizás vas a ver a gente partir de esta tierra sin entender por qué pasan las cosas. Pero sabe una cosa, nada de lo que sucede está fuera de la voluntad de Dios y nada de lo que sucede es porque Dios no lo permita. Entonces no preguntes por qué a mí, sino pregunta para qué, Señor. ¿Para qué quieres que pase esto? ¿Para qué me estás mostrando este proceso? ¿Qué estás queriendo formar en mí que necesita ser moldeado? Sí, entonces primer principio, primera perla de este pasaje es que lo que nos sucede es porque Dios lo permite. Los procesos que estamos pasando es porque Dios permite que los pasemos. Sí, fíjate lo que dice Romanos 8:28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, es decir, aquellos que aman a Dios, que son sus hijos, que viven una vida de obediencia, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme en los que sus propósitos son llamados.
Es decir, que si estás en un camino de obediencia, si estás en un camino de santidad, sabe que la prueba, que la lucha, que la tentación que estás pasando es para tu bien. Es para que Cristo se forme en tu corazón, es para que Cristo se forme en tu vida. Y ese Cristo que se forma en tu corazón es esperanza de gloria para los demás. Es esperanza de gloria para tu economía, es esperanza de gloria para tu familia, para tu trabajo, para tu empresa, ¿sí? Para tu facultad. ¿Sí? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Bien, segundo principio, vamos un poquitito más adelante. Dice que, bueno, Jesús le dice, Simón, Satanás me pidió zarandearlos como trigo. Pero ahí no termina. Entonces, y ahí dice Jesús, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. ¡Fua! Tremendo. Como Jesús dice, Simón, mi tarea por ustedes, mi tarea por vos es orar. Mi tarea por vos es interceder. Mi tarea por vos es ponerme en medio del Padre, y Satanás intercediendo para que tu fe no falle. Si Jesús es nuestro gran intercesor, si Él es este hombre de oración que es apasionado, ¿sí? Y se desvela y clama en oración por tu vida día y noche. Pero esto tiene un propósito. Él no clama solamente porque necesita orar. Si vos crees que Jesús necesita orar, o sea, Él está en el cielo, sentado a la diestra de Dios, sí, pero Él está orando, Él está intercediendo por vos para que tu fe no falle, para que en medio del proceso, para que en medio de la lucha que estás pasando, para que en medio de la tentación que estás atravesando, tu fe no falle, tu fe no caiga, tu fe se mantenga firme. ¿Sí? Él está orando delante del Padre, pidiendo por vos, diciendo, Padre, fortalece a mi hermano, fortalece a mi hijo, fortalécelo, dale fuerzas, levanta su mirada, levanta sus ojos. ¿Sí? Él está orando día y noche. ¿Sí? Él es nuestro gran intercesor. ¿Sí? El intercesor no es no es esa viejita que nos quisieron enseñar hace mucho tiempo, esa señora grandota, esa señora grande que iba a las iglesias y lloraba en una esquinita. No, el intercesor es un hombre de oración, un hombre apasionado. ¿Sí? Y Jesús es una persona que se pone entre medio de Dios y nosotros y el enemigo, y Él clama en oración. Intercesor es aquel que está en medio. Si Él está en medio tuyo, en medio de tu proceso, en medio de tu lucha, clamando en oración por tu vida. Qué profunda revelación del corazón de Jesús. Él es ese guerrero de oración que ora por tu vida. Y creo que es todo lo que necesitamos en estos tiempos. Nosotros necesitamos a alguien que ore por nosotros. ¿Cuántas veces dijimos, ay, nadie se acuerda de mí? Nadie ora por mí. Ay, ¿cuándo me va a mandar un mensaje mi líder para preguntarme cómo estoy? ¿Sabes? Jesús está orando por vos. Y si tenés a Jesús orando en tu favor, tenés todo lo que necesitas. Muchas veces quizás como humanos no nos acordamos de las personas. Sí, tendemos a fallar, tendemos a claudicar. Sí, pero Jesús nunca falla. Él es nuestro gran intercesor y está orando día y noche por tu vida. Él no nos deja solos en medio de los procesos, sino que clama en oración día y noche por nuestras vidas. Fíjate lo que dice Romanos 8:34. Dice, Cristo es el que murió, más aún Él resucitó. Y no solo que resucitó, sino que se sentó a la diestra de Dios, sino también que intercede por nosotros. Jesús hoy en día tiene un solo ministerio y es orar por vos y es interceder por vos. Ese es el ministerio de Jesús. Jesús ya fue ese hombre humano que vino a hacer milagros. Jesús ya fue ese hombre humano que vino a morir en la cruz. Jesús ya fue ese hombre que vino a resucitar, ¿sí? Y hoy es ese hombre que está orando en oración, que está en oración día y noche por tu vida. Más adelante se mostrará como otra faceta, como ese novio que vendrá a buscar a su iglesia, como ese rey apasionado, como ese rey que vendrá a reinar, pero hoy es ese guerrero en oración que está orando por tu vida. ¿Sí? Jesús dijo, hermanos, amados, amigos, a sus discípulos le dijo, hermanos, tendrán luchas, ustedes van a pasar tribulaciones, pero quédense tranquilos porque yo ya vencí. Sí, en el mundo ustedes van a tener problemas, la gente los va a insultar, los van a echar de las sinagogas, los van a expulsar de las ciudades, muchos de ustedes van a morir, muchos de ustedes van a ser asesinados, pero quédense tranquilos que yo ya vencí al mundo. Y entonces si Jesús venció, si Jesús ya triunfó, si Jesús ya conquistó, nosotros venceremos. Esto es un aliento para nosotros, esto tiene que ser
una inyección de fe para tu vida. Si Jesús venció, si Jesús pasó por esta vida y no pecó y se mantuvo firme, nosotros podemos hacerlo porque tenemos un intercesor que está clamando día y noche por nosotros. Fíjate, anotá ahí Hebreos 10:34. Dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. ¡Qué profundo! Qué profunda y qué fuerte declaración. Yo te animo a que después lo anotes en una cartulina, en un papel afiche y lo pegues ahí en tu pieza. Entonces cuando te levantás en la mañana lees, yo no soy de aquellos del que retrocede para perdición, sino que soy de aquellos que avanzamos para preservación del alma. Lo leo de vuelta porque se me trabó la lengua ahí. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vos no sos de aquellos que van a retroceder, vos no sos de aquellos que van a desfallecer. Yo declaro que no sos aquel que va a bajar los brazos, que no sos aquel que se va a rendir, que se va a someter a un sistema de este mundo, sino que vas a avanzar y vas a conquistar todo lo que Dios planeó para tu vida. Sí, sos un vencedor porque Cristo ya venció. Si tenés un gran intercesor que está orando y que está clamando en oración día y noche por vos. Sí, entonces repasamos un poquito. Primero, sí, aprendimos que vamos a pasar pruebas, que vamos a pasar luchas y que vamos a pasar tentaciones. Y esto tiene un propósito más grande que nosotros mismos. Tiene un propósito para bendecir a tu familia, tiene un propósito para bendecir a tus generaciones, tiene un propósito para bendecir a aquellos que vienen detrás tuyo, a tus discípulos. Recordá esto, las victorias que conquistás hoy son los testimonios que vas a contar mañana. Si las victorias que vos conquistás hoy también son aquellos pisos, aquella plataforma que tus hijos van a utilizar para saltar. Si vos vas a hacer testimonio para tus hijos. Si segundo, aprendimos que Jesús es nuestro intercesor, que Él está orando por nosotros día y noche. Él está clamando en oración por vos día y noche. No estás solo en esta lucha. Quizás no tenés un líder que te acompañe. Quizás en este tiempo vivís solo. Quizás te toca pasar sola esta cuarentena porque tu familia no es cristiana. Sí, pero tenés un intercesor. Tenés a alguien que se está poniendo en la brecha día y noche por tu vida. Así que no bajes los brazos. Vos no sos de aquellos que retroceden, sino que sos de aquellos que conquistan. Y tercero, pero no menos importante, ¿sí? Termina el versículo 32 dice, para que cuando vuelvas fortalezcas a tus hermanos. Para que cuando vuelvas, Simón, para que cuando termine todo tu proceso vos puedas fortalecer a tus hermanos. ¿Es este el propósito de nuestras luchas? ¿Es este lo importante de nuestros procesos? Es como que Jesús te spoilea, ¿no? Te cuenta el final de la película y te dice, bueno, mira, en la película va a pasar esto, pero tu propósito es animar a tus hermanos. Tu propósito es fortalecer a tus hermanos. Tu propósito es que tu historia inspire a otros. Tu propósito es que lo que vos pasaste sirva de inspiración para los que vienen al lado tuyo, para los que vienen detrás tuyo. ¿Sí? Tu historia, tu proceso, tu tentación va a edificar el cuerpo de Cristo. Cuando termine toda esta cuarentena y veas cómo conquistaste, cómo avanzaste, cómo te volviste más apasionado por Dios, cómo pudiste tener días más profundos de oración, noches más profundas de vigilia, tiempos más profundos de ayuno. ¿Sí? Eso cuando lo cuentes va a ser de edificación para el cuerpo de Cristo. Eso va a inspirar a otros, va a decir, wow, tu fe me inspira. Güey, si vos pudiste hacerlo, si vos pudiste conquistar, si vos pudiste avanzar, yo podré hacerlo. ¿Sí? Pedro es este personaje tan especial de la historia, ¿no? Si fue una persona tan almática, tan ambivalente en sus sentimientos, pero él al final, sí, ya en sus postreros días, ya cuando estaba cerca de morir, ¿sí? de llegar al cielo a encontrarse con Jesús, Pedro mismo, aquel que fue zarandeado por el enemigo, aquel que Satanás lo engañó, ¿sí? Aquel que Jesús se tuvo que presentar después a amarlo nuevamente. Pedro escribe en 1 de Pedro 5:10, él entiende todo. Él dice, bueno, ahora entiendo lo que el maestro me enseñó. Ahora entiendo lo que pasó en aquella última cena. Y él dice, mas el Dios
de toda gracia, que llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo. Es como que Pedro dijo, no, mira, yo padecí un poquito de tiempo, ¿sí? Te cuento cómo viene. ¿Sí? Más después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿sí? El Dios de toda gracia, ¿sí? Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. Jesús completa la revelación que recibió esa noche. Dice, después de que ustedes pasaron por los procesos, después de que ustedes fueron tentados, después de que ustedes pasan estas luchas, Dios mismo los fortalecerá, los perfeccionará, los afirmará y los establecerá. Sí, este es el propósito de tus procesos. Este es el propósito de tus tentaciones. Este es el propósito de estas crisis que estamos pasando. Ser perfeccionados, esto es ser cada vez más parecidos a Jesús. Si tu propósito no es parecerte a vos mismo o parecerte a tu papá terrenal o a tu mamá terrenal, sino que tu propósito es parecerte cada día más a Jesús. Es decir, llegar a ser perfectos a la estatura del Hijo de Dios. ¿Sí? Dice también que seremos afirmados. ¿Sí? Esto es que Dios nos hará personas firmes en nuestro carácter. Personas que cuando vuelvan las pruebas, cuando vuelvan las luchas, nosotros podremos decir, no, esta no me mueve. Yo estoy parado firme en la roca que es Cristo. ¿Sí? Después dice fortalezca. ¿Sí? Esto es que Dios nos va a hacer personas fuertes. ¿Sí? Fuertes para que podamos levantar a otros que vienen pasando luchas. ¿Sí? El mismo Dios dice perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sí? Aquellos que serán establecidos serán aquellas personas confiadas, aquellas personas seguras, aquellas personas que aunque venga el viento, aunque sople fuerte la tormenta, aunque se me mueva toda mi barca, mi barquito, si yo permaneceré firme hasta el fin. No seré de aquellos que retroceden, no seré de aquellos que me muevo para un lado y me dejo llevar por la corriente de este mundo, sino que me mantendré firme. Quiero leer de vuelta este versículo porque es tremendo cómo Pedro recibió esta revelación, ¿no? Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que hayan pasado un poquito de tiempo. Así que si estás en un proceso, es un poquito de tiempo. Pero van 10 años, tranquilo, poquito de tiempo. ¿Qué son 10 años en una eternidad? Es un punto en una sábana, ¿no? Después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo, Dios mismo, los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. ¿Sí? Mira, yo no sé qué situación estás pasando. Yo no conozco tus luchas, yo no conozco tus procesos. Es más, quizás en este tiempo donde estamos tan encerrados en nuestras casas es muy probable que quizás ni tus amigos conozcan lo que estás pasando. Sí, pero yo conozco a alguien que sí sabe lo que estás pasando. Yo conozco a un rey, sí, a un intercesor que conoce lo que estás pasando. Y si hay algo en lo que estoy parado y estoy seguro, es que vas a alcanzar la victoria. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció. Cristo ya venció ese pecado. Cristo ya venció la pornografía. Cristo ya venció la ansiedad. Cristo ya venció la depresión. Cristo ya venció. Cristo se paró. Dice que Filipenses que el nombre de Jesús está por encima de todo nombre. Es decir, que el nombre de la depresión no está por encima del nombre de Jesús. Que el nombre de la pornografía, que el nombre del adulterio, que el nombre de la fornicación no está por encima del nombre de Jesús. Y vos vas a vencer. Solamente necesitas abandonarte en las manos de Dios. Solamente necesitas entregarte en las manos de Dios para que Él tome tu forma de barro, ¿sí? Y te haga un vaso útil en sus manos. ¿Sí? No te desanimes si caíste. Si cediste al pecado, no te desanimes. No dejes que el enemigo venga y te condene. Si la Biblia dice 7 veces cae el justo, más 8 veces se levanta. No importa cuántas veces caigas, no importa cuántas veces quieras tirar la toalla, ¿sí? Dios está de tu lado y Jesús está intercediendo por vos. Él no va a dejar que tu pie caiga en el resbaladero. Él te va a sostener con su mano poderosa. ¿Sí? Él va a ser ese león rugiente que va a luchar por vos. Él va a ser quien te va a dar paz, quien te va a dar tranquilidad en medio del proceso. Y cuando te quiere invadir la ansiedad y digas no entiendo nada, esto es más grande que yo, esto yo no puedo solo, acordate que tenés un intercesor
que tenés un hombre de oración clamando por tu vida. ¿Sí? Tu proceso es la fe que otros necesitan ver. Tu proceso. ¿Sí? Por eso elegí ser vulnerable. Elegí ser vulnerable con alguien que sea de confianza, con alguien que sea de inspiración para tu vida. Escribile a un líder, escribile a un pastor. Sí, acá en la iglesia tenemos gente que te puede ayudar, aún acá en el ministerio de jóvenes, gente que puede orar por vos, que te puede acompañar en este proceso. Sí, pero tu proceso es la fe que otros necesitan ver. Hoy quizás no la estás viendo, hoy quizás te cuesta, pero créeme que vas a inspirar a otros. ¿Sí? Créeme que vas a inspirar a otros. Aquel que ya vio tu fin desde el principio. Aquel que vio todo el tiempo, aquel que ya vio toda la eternidad. Aquel que te vio cuando solamente eras una idea en el vientre de tu madre. ¿Sí? Él te dice que vas a vencer y no vas a renunciar. No podés renunciar. Dios no quiere que renuncies. Dios quiere que sigas luchando. Dios quiere que sigas batallando, que sigas confiando. ¿Por qué? Porque Él está intercediendo para que tu fe no falte, para que tu fe no ceda, para que tu fe no caiga. ¿Sí? Entonces, ánimo, ánimo que no estás solo. ¿Sí? No estás solo en esta lucha. Hay gente que te acompaña. ¿Sí? Entonces yo quiero orar por tu vida. Quiero orar para ir terminando, si no quiero extenderme con el tiempo que había dicho. ¿Sí? Entonces yo quiero orar por vos para que en este tiempo puedas primero ver el propósito de las luchas que estás pasando. Si estás luchando con la pornografía, si estás luchando con la ansiedad, si estás luchando contra el materialismo, si estás luchando contra la depresión, si estás luchando contra quién sabe qué cosas. ¿Sí? Vos lo sabés. ¿Sí? Dios sabe. Yo quiero orar por vos para que puedas ver el propósito de las luchas, para que no simplemente lo veas como, Dios me odia, sino que puedas verlo como un proceso de Dios. Sí, y quiero orar también para que puedas tener conciencia. Muchas veces no tenemos conciencia de este ministerio de Jesús. Quiero orar para que tengas conciencia del ministerio de Jesús, que es la intercesión. Y tercero, quiero orar para que cuando pase este proceso puedas inspirar a otros. ¿Sí? Así que yo te pido que cierres tus ojos, ¿sí? Y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por este tiempo de impartición que hemos tenido. Señor, gracias porque has hablado a nuestros corazones. Señor, y yo quiero orar por los que están viendo esta transmisión. Señor, por aquellos que van a ver en los días siguientes, lo que van a escuchar en las distintas plataformas. Sí, yo quiero orar para que en este proceso que están pasando, Señor, ellos puedan, Señor, ser fortalecidos en su fe para no abandonar, para no renunciar, sino que para seguir batallando, para seguir creyendo, Señor, para seguir confiando. Señor, yo quiero orar para que tú te reveles como ese Dios intercesor, como esa persona de oración que está clamando día y noche por sus vidas. Señor, yo te pido que tú te reveles como ese gran intercesor. Señor, como ese Jesús apasionado, como ese amigo apasionado que ora día y noche por cada uno de nosotros. Señor, y por último quiero orar para que, Señor, en medio de toda esta crisis, en medio de toda esta pandemia, Señor, cuando se termine todo esto, nosotros podamos decir, hemos confiado, Señor, hemos batallado y hemos vencido. Señor, y que ese testimonio, Señor, sirva de inspiración para otros, para que ese testimonio sirva de confianza para otros, para que sea un trampolín para que otros puedan creer, para que otros puedan confiar, Señor. Señor, enséñanos a contar, Señor, nuestros procesos a alguien de confianza. Señor, muéstranos una persona para poder, Señor, volvernos vulnerables. Señor, que no seamos, Señor, como aquellos que cuentan a todo el mundo, Señor, y son lastimados y son heridos, sino que podamos encontrar a alguien de confianza, Señor. Señor, danos conciencia de la presencia de Jesús. Danos conciencia de tu Santo Espíritu que está orando día y noche por nosotros, de que está al lado nuestro en nuestras tentaciones, en nuestros procesos, para que, Señor, podamos tener fe de que no estamos peleándola solos, Señor. Señor, yo bendigo a cada una de las personas que están viendo, que están escuchando esta transmisión. Señor, te pido que tu presencia, Señor, esté con ellos, que tú no los abandones, Señor, sino que puedan ser personas de oración, personas de intimidad, Señor, personas que inspiren a otros. Señor, y bendecimos desde este lugar, Señor, a cada una de las familias
que están escuchando, Señor, este mensaje, Señor, que produzca un cambio, Señor, en los hogares. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amados, los bendigo.